Seguramente te has preguntado alguna vez qué es lo que convierte un escrito apócrifo en un escrito canónico, algo verdadero o algo falso. Realmente, todo lo que nosotros conocemos siempre ha sido verdadero. Y si es así, ¿quién lo decide? ¿Quién toma la decisión de que algo sea verdadero o falso, como es en el caso de la Biblia y los libros apócrifos que nos dan una versión paralela de lo que la Biblia dice? Y si estos libros no fueran falsos y resultaran ser verdaderos, ¿influiría en el cristianismo? Pero peor aún, si estos libros eran parte de la Biblia, ¿por qué fueron sacados? ¿Por qué fueron relegados con el nombre de libros no autorizados cuando tal vez en un tiempo pasado formaron parte del compendio de escrituras más sagrado del mundo, la Biblia? ¿O a qué intereses ocultos no les convenía que esto saliera a la luz? O tal vez que sea simplemente una mentira y tengamos que tratarlo con cautela. El día de hoy, en la Biblia dice, te invitamos a conocer uno de los libros apócrifos más controversiales, el libro de Judas, y te diremos de qué trata. Como siempre, creerlo no es tu decisión. Nosotros simplemente te damos la información. Así que comenzamos, porque esto es La Biblia dice con Josué García, y comenzamos ahora. Estamos de acuerdo en que Judas fue el gran traidor de la Biblia, traicionando a su maestro, a nuestro Señor Jesucristo, ya que de no ser así, Jesucristo no hubiera sido crucificado en la cruz. Y si yo te dijera que hay un libro en el cual nos dice que Judas no fue el traidor que todos creemos que era, sino que era el discípulo que tenía la comprensión más amplia acerca del sacrificio del Salvador, obedeciendo a su maestro en la última petición que Jesucristo le pediría, que lo entregara a los romanos para ser crucificado, cumpliendo así con el deseo de su maestro y Señor. El Evangelio de Judas es un evangelio no canónico considerado apócrifo, y es por eso que es rechazado por todas las iglesias cristianas, principalmente por el Vaticano. Este libro está constituido por 114 versos supuestamente dichos por nuestro Señor Jesucristo. Esos escritos fueron descubiertos cerca de Ahad-Hanabi en el año de 1945. Junto con otros documentos que habían sido escritos desde la antigüedad en un idioma conocido como copto. Y esto fue conocido como la Biblioteca de Ahad-Hammadi. Por increíble que te parezca, fueron encontrados por un campesino en una jarra de cerámica sellada. No se sabe quién los encontró ni el sitio exacto en el que fueron encontrados. Muchos arqueólogos han llegado a la conclusión de que estos son textos gnósticos y que se mantuvo perdido por un lapso de 1700 años, y que fue descubierto por la fundación de National Geographic, quien lo dio a la luz en un programa especial. Recordemos que los libros canónicos que se encuentran en el Nuevo Testamento son el Evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan, por lo cual son canónicos. Pero este Evangelio, el Evangelio de Judas, no se encontraba dentro de estos cuatro, lo cual lo convierte en un texto apócrifo que no es aceptado por ninguna corriente cristiana de nuestra época, principalmente por el Vaticano. De esta manera despectiva se le llama al libro de Judas un libro prohibido, oculto o secreto. En este libro de Judas se habla de que Judas era el único apóstol de Jesucristo, el único discípulo que comprendía la verdadera naturaleza del sacrificio de Jesucristo, siendo de esta manera que Jesucristo le había encargado en secreto a este apóstol Judas que lo entregara con los romanos para que de esta manera pudiera llevarse a cabo su sacrificio, que fuera crucificado en la cruz, para que de esta manera se pudiera cumplir el plan de Dios, ya que para la iglesia imperante en ese momento esto era una herejía, y mucho más para la iglesia que se estaba fundando en Roma, ya que esto iba en contra de toda su doctrina, de todos sus principios y de todos sus dogmas, poniendo en evidencia que todo lo que enseñaban era una gran mentira. Y de hecho, esa fue la razón por la que este libro, el Evangelio prohibido de Judas, fuera quitado de las Escrituras y fuera destruido y silenciado. De hecho, ya que a diferencia de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que estaban preestablecidos en el libro sagrado de la Biblia, el libro de Judas, el Judas que entregó a Jesucristo, este libro daba un concepto totalmente diferente a lo que hablaban ellos, ya que en este libro se explicaba que Judas no era ni codicioso ni avaricioso,
y que tampoco era un mal discípulo, sino todo lo contrario, que Judas era un discípulo en toda la extensión de la palabra y que era fiel a Jesucristo, contrario a que los 4 evangelios decían que Judas era un traidor en toda la extensión de la palabra, y podía entender claramente cuál era la naturaleza de su sacrificio y podía contar con él, ya que en un principio Judas no quería aceptar el plan de Jesucristo, pero Cristo lo convence diciéndole que recibirá una gran recompensa en los cielos si es obediente al mandamiento de entregarlo. Ahora permíteme leerte algunos de los fragmentos que este libro de Judas habla en la conversación de Judas y Jesucristo. Dice lo siguiente: yo sé quién eres y de dónde vienes. Tú vienes del reino inmortal y no soy digno de pronunciar el nombre de quien te ha enviado. Jesús entonces se puso a meditar sobre algo que lo tenía introvertido. Entonces le dijo Jesús: aléjate de los demás y yo te diré los misterios del reino. Será posible para ti alcanzarlos. Pero deberás asumir un gran compromiso. Alguien más te reemplazará. Así los otros 12 discípulos se unirán con su Dios. ¿Cuándo me dirás esas cosas y cuándo será el gran día del alba para la generación? Entonces Judas le contestó a Jesucristo: ¿qué beneficio he recibido por haberme apartado de esta generación? Y Jesús le contestó: te convertirás en el 13º y serás maldito por las demás generaciones, y tú gobernarás sobre ellos. En los días postreros maldecirán tu ascenso a la generación bendita. Pero tú superarás a todos ellos, pues tú sacrificarás al hombre que me recubre. Ahora bien, todo lo que tú has escuchado hasta este momento, esta conversación entre Jesús y Judas, se lleva a cabo antes de la última cena, ya que Judas, hasta ese momento, no sabía todos los detalles ni comprendía toda la extensión del sacrificio de Cristo, porque éste no se lo había manifestado hasta ese momento. De hecho, también le dice que todas las generaciones irían contra él, ya que sería recordado como el traidor que había entregado al Hijo de Dios. De hecho, en las escrituras tradicionales que poseemos, nunca se habla de que Jesús haya tenido un diálogo previo con Judas antes de que fuera entregado a los romanos. Ya que la teoría que manejamos todos es de que Judas en secreto se reúne con el Sanedrín judío para entregar a Jesucristo por 30 monedas de oro, para de esta manera traicionar a su Señor y convertirse en el ser más repudiado de la historia bíblica. De hecho, nuestras escrituras tradicionales nos dicen que Jesús ya conocía lo que había dentro del corazón de Judas, por lo cual sabía perfectamente que Judas lo traicionaría y lo entregaría, lo cual está totalmente en contra de lo descrito en el libro de Judas. Ahora que tenemos este conocimiento, nos damos cuenta que la razón principal por la que este libro fue destruido, fue vetado, quitado, olvidado y enterrado de la historia es porque contradice totalmente el conocimiento que por siglos y siglos se nos ha enseñado acerca de la naturaleza del sacrificio de Cristo, ya que va en contra de todos los dogmas cristianos, negando la veracidad de los escritos del Nuevo Testamento y por consiguiente de los 4 evangelios, escritos por los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan, creando un verdadero conflicto doctrinal entre la Iglesia romana, el cristianismo y lo que realmente dicen las escrituras. De esta manera nos podemos dar cuenta que la historia ha sido demasiado cruel con este apóstol, con Judas Iscariote. Recordemos que a principios de la Edad Media no había un nombre más maldecido que el nombre de Judas, con el cual se comparaban a los judíos y se les pintaba o se les estereotipaba como los asesinos del Salvador. Por otro lado, las escrituras tradicionales, convenientemente, pintaban a un Judas que había traicionado y que por razones económicas había vendido a su Señor Jesucristo, lo cual era más fácil de creer. De esta manera se creaba la oportunidad perfecta de excusarse, de echarle la culpa a un pueblo judío que no sabía lo que había hecho, y de esta manera limpiar el nombre de los romanos poniéndolos como los héroes, como las personas que habían creado la religión y habían castigado el mal que Judas había provocado. De esta manera se creaba una nueva corriente religiosa, el cristianismo, creado en su totalidad por los romanos.
y como líder de este movimiento Constantino el Grande, emperador romano por excelencia. Y si te pones a pensarlo detenidamente, te darás cuenta que es una manera muy inteligente de justificar que los romanos en realidad fueron los verdaderos asesinos de Jesucristo. Pero con esto, el juego cambia, ya que ahora le echarían la culpa a los judíos y los romanos quedarían totalmente fuera de la ecuación, lo cual haría que la nueva religión, creada por el Imperio Romano bajo la dirección de Constantino el Grande, quedara totalmente limpia y no se le viera como la asesina real de Cristo, sino de esta manera se le echaría toda la culpa a los judíos, los cuales serían los traidores y los asesinos del Hijo de Dios. Ahora recordemos que Judas Iscariote era el único judío de los apóstoles, ya que el resto de los apóstoles eran galileos. De esta manera, el Imperio Romano logra echarle toda la culpa de la muerte de Cristo a los judíos, sembrando la división y creando el antisemitismo, el odio por los judíos. Y de esta manera, el verdadero perpetrador de la muerte de Cristo queda exonerado y con una nueva imagen ante el mundo. Con un Cristo hecho a la medida, para todos aquellos que quisieran seguir la nueva religión que había nacido en ese momento, la Iglesia Romana. Un legado de poder y control que llegaría a controlar todo, aún hasta esta época, con un alcance e influencia mundial. Pero recordemos que todo esto es una suposición y no tiene nada que ver con lo real. Recuerda que este es un tema bastante controversial y tienes que tomarlo con mucho cuidado, ya que este libro no es canónico. Además de eso, y al carecer de una certificación canónica, está descalificado para ser un libro real y verdadero, o por lo menos eso es lo que se nos enseña por parte de las grandes religiones del mundo, que se basa 100% en lo que hemos leído. Nosotros no apoyamos ni negamos nada de lo que se ha dicho anteriormente, pero es bueno saber de otros libros y de encontrar conocimiento por medio de las escrituras, así sean diferentes. Si el conocimiento que tiene el libro de Judas es verdad o es falso, solamente está en ti, ya que tú tienes la decisión de creerlo o rechazarlo. Nosotros simplemente cumplimos con el deber de llevarte a conocer esas escrituras y darte otro punto de vista diferente. Recuerda que para preguntar si algo es verdad o es mentira, tenemos la escritura que se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, en donde dice: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundancia, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Recuerda que solo Dios tienes que preguntar, ya que solo Dios tiene la respuesta. Recuerda que si este video ha sido de provecho para ti y tu familia, te invitamos a que lo compartas, a que nos des un poderoso like para que la plataforma de YouTube distribuya nuestros videos de una manera más amplia, de que te suscribas para que podamos notificarte cuando saquemos nuevos videos. Y lo principal, que compartas nuestro mensaje en nuestros videos, que comentes y participes. Si deseas que toquemos algún tema en especial, estamos abiertos a sugerencias. Solamente ponlo en la parte de los comentarios y te aseguro que trabajaremos para hacer una investigación sobre el tema que desees. Sin más ni más me despido. Yo soy tu amigo Josué García y esto es La Biblia Dice. Nos vemos hasta la próxima.